25 de junio de 1997, París ardía bajo una ola de calor. En la residencia privada de la Rue du Fachanderie, el aire acondicionado trabajaba sin parar, pero en el dormitorio del segundo piso, el calor se quedaba pegado a las paredes. Francine Cousteau llevaba horas sentada junto a la cama. Los médicos se habían ido hacía una hora. Dijeron todo lo que tenían que decir, que era casi nada. El corazón, los pulmones, 87 años. La dejaron sola con el hombre que había pasado su vida entera respirando mejor bajo el agua que sobre tierra, y que ahora luchaba por tomar aire en el salón más común de París. Jacques-Yves Cousteau moría con la misma seriedad con que había vivido. Francine le sostenía la mano. Miraba cómo el pecho subía y bajaba en un ritmo irregular. En la habitación no había ruido salvo el zumbido del climatizador y su propia respiración. En algún lugar detrás de la ventana, la ciudad seguía su vida normal. Aquí, el tiempo avanzaba más lento que en cualquier otro lugar. Entonces, los labios de Jacques se movieron. Francine se inclinó hacia él. Buscó en su cara algo familiar, algo del hombre que había conocido durante décadas. En cambio, encontró concentración, no dolor, no miedo. La concentración de alguien que necesita decir una sola cosa concreta antes de que ya no pueda. Baikal, susurró Cousteau. La voz era ronca pero firme. Tenía razón. Francine se quedó inmóvil. ¿Baikal? ¿De qué hablaba? Apenas 3 meses antes habían vuelto de allí. Recordaba su cara en el aeropuerto de Sheremetyevo cuando hacían escala hacia París. Recordaba cómo los periodistas esperaban con cámaras y cómo Jacques los pasó de largo sin decir una palabra. Subió al coche y durante todo el trayecto al hotel no abrió la boca. Los que lo vieron ese día decían después lo mismo. No era el mismo. Ahora estaba tumbado frente a ella, repitiendo esa palabra como si fuera la respuesta a una pregunta que ella no había formulado. Baikal. Tenía razón. Los ojos de Jacques se cerraron. La respiración se detuvo. Francine no se movió durante un buen rato. Luego se levantó, fue hasta la ventana y miró la calle. ¿De qué tenía razón? No lo sabía. Hasta hoy, no lo sabe. Para entender esas últimas palabras hay que retroceder 3 meses, a marzo de 1997, a la orilla del lago Baikal, a la última expedición de Cousteau. Pero para entender la expedición hay que retroceder más, al tipo de hombre que Jacques-Yves Cousteau había sido durante toda su vida. Durante 50 años hizo una sola cosa, bajar bajo el agua y filmar lo que encontraba. Inventó el equipo de buceo autónomo que hoy usa todo el mundo. Rodó más de 120 documentales, ganó 2 premios de la Academia, escribió libros que cambiaron la forma en que la humanidad piensa sobre los océanos. Era científico, director, inventor e ícono al mismo tiempo, y sus películas tenían títulos tan directos como los de los manuales escolares: El mundo del silencio, El mundo sin sol, La odisea del equipo Cousteau. Por eso, cuando en mayo de 1997 apareció en pantalla El espejo del Baikal, los críticos se detuvieron ya en el título. Espejo no encaja en el vocabulario de Cousteau. Espejo sugiere algo oculto al otro lado de la superficie. Sugiere que lo que se ve no es la realidad, sino el reflejo de otra cosa, más profunda, inaccesible. Un crítico escribió: el maestro insinúa algo, pero no lo dice. Otro añadió: es la película más enigmática de toda su carrera. Pero más extraño aún que el título era lo que había precedido al estreno. Jacques Cousteau, a los 86 años, estaba en una condición física casi perfecta. Buceaba, montaba material 12 horas al día. Los médicos que lo habían examinado el año anterior decían que sus resultados eran mejores que los de muchos hombres de 60. El corazón funcionaba con regularidad, la presión estable, sin enfermedades crónicas de ningún tipo. Después de volver del Baikal, todo se derrumbó en 90 días. Primero, debilidad. Luego, dolores sin localización clara. Los médicos buscaban causas, pedían pruebas, consultaban entre ellos. Uno de los profesores le dijo a Francine con toda claridad: su organismo se comporta como si estuviera siendo atacado por algo desconocido. Ella no entendió qué significaba eso. No lo entiende todavía. 90 días desde el regreso de Rusia hasta la muerte en París. Ese es un hecho que por sí solo no demuestra nada. Las personas mayores mueren. Los viajes agotan. Los cuerpos se rinden sin razón dramática aparente. Pero los hechos rara vez existen en soledad. Los hechos tienen vecinos. El primer vecino de este hecho es Bélgica, año 2003. Un hospital en la ciudad de Ath, sala de oncología, segunda planta, 57 años, cáncer de pulmón en fase terminal. Pierre Marange llevaba días en esa cama, sabiendo que le quedaba poco. Durante 23 años había trabajado con Cousteau. Había buceado en el Mar Rojo, en las aguas de Australia, en el Atlántico. Era fotógrafo subacuático, uno de los mejores de su generación. Y había estado con Cousteau en el Baikal en marzo de 1997. Durante 6 años, después de la muerte del maestro, no dijo públicamente ni una sola palabra
hora sobre aquella última expedición. Pero en octubre de 2003, 3 días antes del final, pidió que le pusieran en contacto con un periodista, no con un gran diario, con un pequeño semanario belga de 3.000 ejemplares de tirada. El periodista vino pensando que iba a grabar los recuerdos de un viejo fotógrafo subacuático. Grabó algo completamente distinto. He guardado silencio 23 años, dijo Marang. Ya no tiene sentido, voy a morir en unos días, así que voy a hablar. El periodista escuchaba. Fue en marzo de 1997, dijo Marangue. Descendíamos a 1640 metros. Yo sostenía la cámara, Cousteau estaba a mi lado, y encontramos lo que él buscaba. O ello nos encontró a nosotros. El periodista no entendía de qué hablaba. Pidió que explicara. Marangue continuó. Jacques empezó a fotografiar, 20 minutos sin parar. Nunca lo había visto hacer eso. Normalmente tomaba unas pocas fotos, subía a la superficie, pensaba, volvía a bajar, pero esta vez disparaba el obturador como si estuviera poseído, y cuando intenté ver qué fotografiaba, tapaba el objetivo con la mano. No me dejaba mirar. La voz de Marangue se quebró. La enfermera trajo un vaso de agua, bebió un sorbo y siguió. Cuando subimos a la superficie, Jacques estaba blanco como la pared. Las manos le temblaban. Le pregunté qué había pasado. Me miró y dijo una frase. Lo he visto antes, en otro lugar, pero allí estaba cerrado. No entendí. ¿Qué otro lugar? ¿Qué estaba cerrado? El periodista tomaba notas a mano porque la grabadora se había quedado sin pilas y no tenía repuesto. Dijo después que lo lamentaba, que si hubiera sabido lo que iba a escuchar, habría llegado con mejor equipo. En el avión de vuelta de Irkutsk a Moscú, continuó Maranch, Jacques estaba sentado solo junto a la ventanilla. Me acerqué, quise hablar. Me miró y dijo solo, ahora sé con certeza. Le pregunté qué sabía. Se giró hacia la ventana y hasta el final del vuelo no pronunció otra palabra. Hay que saber que todo el equipo de ese vuelo guardaba silencio. 8 personas en el avión de Irkutsk a Moscú y nadie hablaba. Ni siquiera Bertrand, el operador de cámara, que normalmente no callaba nunca. Se pasó 4 horas mirando por la ventanilla sin moverse. Como si todos hubieran visto algo de lo que no se podía hablar en voz alta. 3 meses después, Jacques Cousteau murió en París. Últimas palabras. Baikal. Tenía razón. El artículo con entrevista a Marange se publicó el 23 de octubre de 2003. El 13 de noviembre de 2003, Pierre Marange murió, 21 días después de la publicación. Los médicos dijeron, cáncer, todo previsible, enfermedad en fase terminal. Pero los familiares susurraban entre ellos que la muerte había llegado demasiado rápido después de esa entrevista, que algo la había acelerado. Eso no se puede demostrar, pero es exactamente el tipo de hecho que no deja en paz. Ahora quedan las preguntas. ¿Qué vio Cousteau en el fondo del Baikal a 1640 metros de profundidad? ¿Por qué fotografió durante 20 minutos sin parar, tapando el objetivo ante su propio fotógrafo? ¿Qué significa la frase, lo he visto antes, en otro lugar, pero allí estaba cerrado? ¿Qué otro lugar? Y sobre todo, ¿por qué todos los que conocen la respuesta a esa pregunta mueren uno tras otro? Para responder a esa última pregunta hay que retroceder al año 1972, a la costa occidental de la Antártida, a un buque de guerra blanco, tumbado en el fondo a 42 metros de profundidad, y a la única inscripción encontrada en su casco, una sola palabra grabada en el metal, Eingang, entrada. 1972. El mundo estaba dividido en 2 mitades, que no se fiaban la una de la otra. Estados Unidos y la Unión Soviética llevaban 27 años midiendo fuerzas en cada rincón del planeta. El Ártico, el espacio, los océanos profundos, los polos. Cualquier lugar que pudiera tener valor estratégico estaba bajo vigilancia. La Antártida no era una excepción. El Tratado Antártico de 1959 prohibía oficialmente toda actividad militar en el continente. Todos lo firmaron. Nadie lo cumplió del todo. Bajo la etiqueta de estaciones científicas, operaban personal con formación militar, equipos de escucha y analistas de inteligencia. Los americanos vigilaban a los soviéticos vigilaban a los americanos, y ambos vigilaban la costa occidental del continente con una atención especial que ninguno explicaba en público. ¿Por qué la costa occidental? Porque 34 años antes, los alemanes habían estado allí. Diciembre de 1938. El buque de investigación alemán Schwabenland, bajo el mando del capitán Alfred Richter, se aproximó a las costas occidentales de la Antártida. La misión oficial, estudiar focas y pingüinos para la industria ballenera alemana. La misión real, encontrar un territorio adecuado para una futura base del Tercer Reich en el hemisferio sur. La expedición duró 5 meses. Durante ese tiempo, los alemanes descubrieron un oasis, una zona sin hielo permanente, con lagos de agua templada y un sistema de cuevas naturales en el interior del continente. Lo llamaron Nueva Suabia.
Aviones lanzaron cientos de banderines metálicos con la esvástica sobre el territorio. Alemania lo declaró formalmente suyo. Lo que ocurrió después nunca quedó del todo claro. Empezó la guerra. Los alemanes desaparecieron de la Antártida en los registros oficiales, pero quedaron los rumores, persistentes y detallados, que Hitler había construido allí una base secreta, que en abril de 1945, cuando Berlín caía, se enviaron hacia ese lugar tecnología, documentos y personas. Los americanos decidieron comprobarlo. Diciembre de 1946. El almirante Richard Byrd, explorador polar y héroe de guerra, recibió la orden de dirigir la operación Salto Alto. Objetivo oficial: entrenamiento en condiciones polares. Objetivo real: encontrar la base alemana y eliminar cualquier infraestructura que pudiera representar una amenaza. Los medios eran enormes: 13 barcos, 4.700 hombres, un portaaviones, un submarino, rompehielos, aviones de reconocimiento. La expedición estaba planificada para 8 meses. La interrumpieron a los 3. En marzo de 1947, Byrd ordenó el regreso sin dar explicaciones completas. En Chile, de camino a casa, ofreció una breve rueda de prensa. Los periodistas le preguntaron. Byrd respondió con pocas palabras, de forma nerviosa, y entonces soltó una frase que lleva décadas circulando sin respuesta. Aeronaves con velocidad increíble atacan desde los polos. ¿Qué aeronaves? ¿De quién? Byrd no especificó. Nunca más habló de la Antártida en público. Murió en 1957. Sus archivos de la Operación Salto Alto siguen clasificados. 25 años después, en octubre de 1972, el Calypso navegaba hacia el sur. A bordo iba Jacques-Yves Cousteau con su equipo habitual. Oficialmente, rodar un documental sobre ballenas y focas antárticas. Pero había un detalle que no aparecía en ningún comunicado de prensa. Un año antes, en 1971, Cousteau había firmado un acuerdo con la NASA. Los detalles exactos del documento siguen clasificados, pero su contenido general fue reconstruido años después, a partir de testimonios internos. Durante sus expediciones, Cousteau se comprometía a informar a los servicios de inteligencia americanos sobre cualquier hallazgo anómalo. A cambio, financiación y protección. Cousteau no era un espía en el sentido tradicional. Era un científico con acceso a lugares donde los submarinos militares no podían llegar sin generar incidentes diplomáticos. Su barco, su equipo, su fama le abrían puertas que ningún agente podía abrir. La ruta del Calypso ese octubre fue extraña desde el principio. Cousteau no iba directamente hacia la Antártida como hacía siempre. El barco hizo una escala en Mar del Plata, Argentina, sin razón oficial, sin comunicado. Solo una parada de 2 días en ese puerto específico. ¿Por qué ese puerto y no otro? Tiene una respuesta histórica concreta. El 31 de agosto de 1945, el submarino alemán U-977 entró en el puerto de Mar del Plata y se rindió a las autoridades argentinas. Lo mismo había hecho el U-530 2 meses antes, en julio. Ambos submarinos habían salido de Noruega en abril de ese año, cuando la guerra en Europa prácticamente había terminado. Navegaron durante meses por el Atlántico. Los capitanes nunca explicaron con claridad a dónde se dirigían ni por qué tardaron tanto en rendirse. Ambos murieron sin contar la historia completa. Cousteau pasó 2 días en Mar del Plata. Se reunió con alguien. Nadie sabe con quién. Luego el Calypso siguió hacia el sur. 12 de noviembre de 1972. Coordenadas: 71 grados de latitud sur, 89 grados de longitud oeste. Las 11 de la mañana. El sonar del Calypso detectó una anomalía a 42 metros de profundidad. El ingeniero jefe André Fournier, 38 años, miraba la pantalla sin poder creerlo. La forma del objeto era demasiado regular, demasiado grande, demasiado parecida a la silueta de un barco de guerra. «Jacques, tiene que ver esto», dijo. Cousteau se acercó, miró la pantalla, guardó silencio durante 30 segundos. Luego dijo: «Preparen el descenso». Bajaron 5 personas. Fournier al mando. Con él, Pierre Marange, 27 años, fotógrafo. Jacques Bertrand, 33 años, operador de cámara. Claude Richard, 41 años, técnico. Y el propio Cousteau, 62 años, que en el agua se movía como alguien de 20. El agua estaba a -2 grados. La visibilidad era escasa. Descendieron metro a metro. A 30 metros comenzó a perfilarse una silueta. A 42 metros lo vieron completo. Un portaaviones. Un buque de guerra de 240 metros de eslora, tumbado en el fondo, con perfecta horizontalidad, sin escora, pintado de blanco, de proa a popa, sin insignias, sin banderas, sin números de identificación de ningún tipo.
Fournier se acercó primero, hizo señas al resto, se movieron con cuidado a lo largo del casco. El metal estaba intacto, sin agujeros, sin señales de hundimiento violento, como si el barco no hubiera naufragado, sino que alguien lo hubiera bajado deliberadamente hasta el fondo. Encontraron la entrada al hangar de aviones. Las puertas estaban abiertas. Entraron. Vacío total. No había aviones, no había equipamiento, no había muebles. Las paredes estaban desnudas, el suelo limpio, como si alguien hubiera desmontado todo lo que se podía desmontar antes de hundir el barco. Un trabajo sistemático, meticuloso, de semanas. Cousteau avanzó con la linterna, Bertrand grababa, Marange fotografiaba, Richard revisaba la estructura. El metal era sólido, la soldadura de precisión alemana sin ninguna duda. En una pared interior del hangar encontraron la única inscripción de todo el barco, letras de 30 centímetros de alto, grabadas directamente en el metal. Una sola palabra en alemán, Eingang, entrada. Cousteau se detuvo delante de esa inscripción. Fournier lo vio levantar la cámara y empezar a fotografiar, ángulo tras ángulo, distancia tras distancia, como si intentara capturar cada rasgo de cada letra. Pasaron 40 minutos en total dentro del barco. Recorrieron otros compartimentos. En todas partes lo mismo. Vacío. Solo en un lugar encontraron una caja metálica, soldada. Fournier intentó abrirla. No cedía. Cousteau hizo señal. La subimos. A bordo del Calypso abrieron la caja con soplete. Dentro había documentos. Alemanes. Fechados en 1944. Diarios de a bordo, mapas, esquemas técnicos. Cousteau los tomó, se encerró en su camarote. Salió 3 horas después con la cara convertida en piedra. Nos vamos, dijo. Ahora mismo. El equipo no entendía. Fournier preguntó si las filmaciones no habían hecho más que empezar. Cousteau respondió: las filmaciones han terminado. El Calypso zarpó esa misma noche. Las películas del descenso llegaron a París en diciembre. En febrero de 1973, 3 hombres se presentaron en la casa de Cousteau. Se identificaron como agentes de la GSE, la inteligencia francesa. Con formas correctas pero sin posibilidad de negarse, exigieron todo el material de la expedición antártica. Cousteau intentó resistirse. Le mostraron una orden oficial firmada por el primer ministro. Entregó las películas. Entregó los documentos de la caja alemana. Recibió una advertencia escrita: silencio sobre el hallazgo, artículo de secreto de Estado, amenaza de cárcel. Una semana después, despidió a toda la tripulación del Calypso, 23 personas. Razón oficial, recorte de presupuesto. Razón real, eliminar testigos del mismo círculo. Cada uno firmó un acuerdo de confidencialidad. Lo que siguió fue una cadena que se fue cerrando durante décadas. André Fournier vivió hasta el año 2006. En mayo de ese año, salió de su casa en Marsella y no volvió. La policía lo buscó durante un mes. El caso se archivó. El cuerpo nunca apareció. Jacques Bertrand murió en 1992. Su coche chocó contra un árbol en una carretera sin tráfico. No había marcas de frenada. La policía escribió: se durmió al volante. Pierre Marange murió de cáncer en 2003, 21 días después de publicar su entrevista sobre el Baikal. Claude Richard sigue vivo, 94 años. Vive en una residencia en Toulon. Rechaza hablar con periodistas. La única frase que pronunció ante un reportero insistente en 2015 fue esta: quiero morir tranquilo. Durante 25 años, Cousteau no dijo públicamente ni una palabra sobre la expedición antártica de 1972. En ninguna entrevista, en ningún libro, en ninguna conferencia. Como si esa expedición no hubiera existido. Como si nunca hubiera encontrado ese portaaviones blanco. Como si nunca hubiera visto la palabra entrada grabada en el metal. Presentó 17 solicitudes de expedición a la Unión Soviética entre 1973 y 1991. 17 veces recibió la misma respuesta de Moscú: zona restringida. En 1987, un periodista francés le hizo una pregunta directa en una entrevista para una revista nacional. Dicen que encontró algo en la Antártida en el 72. ¿Es cierto? Cousteau lo miró durante varios segundos. Luego dijo: hay hallazgos que es mejor dejar donde están. Se levantó y salió de la habitación. La entrevista terminó. Ese fragmento fue eliminado de la versión publicada. La Antártida y el Baikal parecen 2 historias distintas. Un océano helado en el extremo sur del planeta, un lago siberiano en el centro de un continente. No tienen nada en común en la superficie. Pero Cousteau, en el fondo del Baikal, a 1640 metros, fotografió algo durante 20 minutos y al subir dijo: lo he visto antes, en otro lugar, pero allí estaba cerrado. Ese otro lugar es la Antártida, y lo que estaba cerrado era la entrada, lo que significa
significa que en el Baikal estaba abierta. El lago Baikal no es simplemente el lago más profundo del mundo. Es una anomalía geológica que desafía los patrones normales de la naturaleza. Tiene 1.642 metros en su punto más hondo. Su fondo está a 1.187 metros por debajo del nivel del mar. Piénsalo un momento. Estás de pie en la orilla de un lago en el interior de un continente, rodeado de tierra por todos lados, y debajo de ti hay una grieta más profunda que la mayoría de las fosas oceánicas. El agua que tienes frente a ti contiene el 20% de toda el agua dulce líquida del planeta, no de Siberia, del planeta entero. Su edad es otro dato que no encaja bien con lo conocido. La mayoría de los lagos duran entre 10.000 y 15.000 años. Se llenan de sedimentos, se convierten en pantanos y desaparecen. El Baikal tiene entre 25 y 30 millones de años. Es el lago más antiguo de la Tierra por un margen enorme. Nadie ha explicado de manera completamente satisfactoria por qué no envejece al mismo ritmo que el resto. Para la Unión Soviética, el Baikal nunca fue solo un lago. Desde los años 40, la orilla entera estaba bajo control directo del KGB. Ciudades secretas en las inmediaciones, fábricas de defensa, polígonos de pruebas. Los ciudadanos soviéticos necesitaban permiso especial para acercarse. Los extranjeros tenían prohibida la entrada sin excepción. La razón oficial era siempre la misma: protección ecológica de un entorno único. La razón real nunca se explicó en documentos públicos. Julio de 1959. Expedición secreta Baikal 1, bajo el mando del contraalmirante Piotr Grishenko. Objetivo: cartografiar el fondo con sonares militares de nueva generación. El barco era un arrastrero reconvertido llamado Sibiriak. Tripulación: 40 personas, todas con autorización de seguridad máxima. El 23 de julio, a las 3 de la madrugada, el marinero Gennady Belikov, 24 años, estaba de guardia en la sala del sonar. Turno de noche, mar en calma, nada que registrar. La pantalla mostraba el fondo estable a 920 metros. Entonces apareció una señal, un objeto en movimiento. Velocidad, 80 kilómetros por hora. Belikov no se fió de los instrumentos. Reinició el sistema. La señal seguía ahí. El objeto se desplazaba a 920 metros de profundidad, a 80 kilómetros por hora. Eso es imposible para cualquier tecnología conocida de la época. Los submarinos soviéticos más rápidos alcanzaban 25 kilómetros por hora en inmersión. Los americanos algo más, pero no el triple. 80 kilómetros por hora bajo el agua es la velocidad de un torpedo, no de un vehículo tripulado. Belikov llamó al teniente primero Víctor Sokolov. Sokolov miró la pantalla, palideció y llamó al comandante. Grishenko bajó a la sala en 5 minutos. Observó el sonar en silencio. El objeto continuaba su trayectoria. Entonces hizo algo inesperado. Cambió de rumbo. Se dirigió directamente hacia el barco. Se acercó hasta quedar a 200 metros por debajo de la quilla y se detuvo, completamente inmóvil. El sonar lo definía con claridad. 40 metros de longitud, forma ovalada, material denso y metálico. Grishenko ordenó activar los hidrófonos para escuchar. Silencio absoluto. El objeto no emitía ningún sonido, sin motor audible, sin hélices, sin vibración mecánica de ningún tipo. Se movía a 80 kilómetros por hora y era completamente silencioso. Nada de lo que el ejército soviético o americano tenía en ese momento funcionaba así. Pasaron 10 minutos. La tensión a bordo era visible. Los marineros murmuraban. Grishenko permanecía inmóvil frente a la pantalla. Sokolov fumaba un cigarrillo tras otro. El objeto se movió de repente, sin aceleración gradual, de 0 a 80 en menos de un segundo. Descendió en vertical, 930 metros, 1000, 1200, 1400. A esa profundidad, la señal desapareció, como si se hubiera disuelto en el agua. Grishenko prohibió hablar del incidente. Toda la guardia firmó documentos de confidencialidad. El diario de a bordo registró: fallo técnico del equipo, señal falsa. 2 meses después, el teniente primero Sokolov cayó por la borda en el puerto de Irkutsk. Noche tranquila, tiempo en calma. Encontraron el cuerpo al amanecer. Conclusión oficial: accidente, se resbaló. 6 meses después, el marinero Belikov desapareció durante un permiso en Irkutsk. La policía militar lo buscó durante un mes. Lo declararon desertor. Su madre recibió un certificado de defunción sin cuerpo. 11 meses después del incidente, el contramaestre Oleg Rybakov murió en un accidente de tráfico en la carretera entre Irkutsk y el Baikal. El coche salió de la calzada. El conductor murió en el acto. Quedó un testigo directo, el marinero Víctor Sabeliev. Guardó silencio durante 44 años. En 2004, dio una breve entrevista a un periódico local de Irkutsk. Describió el objeto, la velocidad, el descenso vertical. Dijo: no era nuestro, no era soviético, no era americano, no era humano. La entrevista se publicó el 23 de abril de 2004. El 25 de mayo, Sabeliev murió.
Ataque al corazón. Tenía 70 años. 23 años después del primer incidente, en febrero de 1982, el Baikal volvió a mostrar lo que guardaba. En invierno, el lago se convierte en una plataforma de hielo de 1,5 metros de grosor. Los militares soviéticos lo usaban como base de operaciones para entrenar buzos en condiciones extremas. En febrero de ese año, realizaron un ejercicio estándar. 7 buzos militares descendieron a 50 metros. El mayor Vyacheslav Mironov, 42 años, comandaba el grupo. Con él bajaron el capitán Sergei Suev, 38 años, el teniente Alexei Kamenev, 29 años, el teniente Nikolai Petrov, 31 años, el contramaestre Vladimir Lukin, 35 años, y los marineros Igor Semyonov, 26 años, y Víctor Tarasov, 24 años. El descenso fue normal hasta los 40 metros. A 50 metros, Mironov vio figuras debajo, 3 de ellas. A unos 70 metros de profundidad, humanoides, pero de una altura aproximada de 3 metros. Se desplazaban sin esfuerzo visible. Vestían trajes plateados ajustados al cuerpo, sin escafandra, sin botellas de oxígeno. Las caras estaban descubiertas, piel pálida, ojos grandes y oscuros. Mironov hizo señal al grupo. Todos miraron hacia abajo. Alguno intentó ascender. Mironov lo detuvo. Las figuras notaron a los buzos. Una de ellas, la central, levantó lentamente el brazo. Lo que ocurrió a continuación no tiene explicación dentro de la física conocida. Los 7 buzos fueron expulsados hacia arriba de forma instantánea, sin aceleración gradual, de 50 metros a la superficie en 15 segundos. A ese ritmo de ascenso, el nitrógeno disuelto en la sangre forma burbujas. Los tejidos se dañan. El cerebro y los pulmones pueden dejar de funcionar. El equipo de apoyo sobre el hielo vio cómo los 7 cuerpos emergían con tal fuerza que se elevaron 1 metro por encima de la superficie antes de caer sobre el hielo. El capitán Suev murió 20 minutos después. Pulmones dañados. El teniente Kamenev murió 1 hora más tarde. Los mismos síntomas. 3 supervivientes quedaron con secuelas permanentes. El teniente Petrov con parálisis de piernas. El contramaestre Lukin con ceguera en un ojo y sordera parcial. El marinero Semyonov con daño cerebral y pérdida parcial del habla. Los 2 que salieron relativamente ilesos fueron Mironov y Tarasov. Los 7 describieron lo mismo en sus declaraciones separadas al KGB. 3 figuras de 3 metros, trajes plateados sin equipo de buceo, ojos negros y grandes. Una de ellas levantó el brazo. El KGB clasificó el expediente. Versión oficial: accidente por descompresión rápida provocada por pánico del grupo. Todos firmaron acuerdos de silencio. La cadena de muertes se extendió durante décadas. El teniente Petrov murió en 1985, infarto, a los 34 años. El contramaestre Lukin murió en 1987, caída por las escaleras de su propio domicilio. El marinero Semyonov murió en 1992, neumonía fulminante en 3 días. El marinero Tarasov murió en 2018 de cáncer, a 60 años. Su última frase a su hermana: de todas formas, nos encontrarán a todos. El mayor Mironov sobrevivió hasta el año 2021. Se retiró con el grado de coronel. En 2019 concedió una entrevista a una revista militar de 300 ejemplares de tirada, solo para oficiales con autorización especial. Contó todo. Murió 2 años después. Vejez, 81 años. Muerte rápida e inesperada. En 1983, una expedición hidrográfica midió la profundidad máxima del Baikal y de paso realizó varias pasadas con sonar de alta precisión sobre el fondo. Los operadores vieron en la pantalla estructuras rectangulares perfectas, ángulos de 90 grados, líneas rectas de varios cientos de metros. La naturaleza no construye así. El informe fue clasificado de inmediato. En 1985, un vehículo submarino militar descendió hasta 800 metros y localizó una cápsula metálica de 3 metros de diámetro con ventanillas. Estaba sola en el fondo, sin conexión con ninguna otra estructura. La subieron a la superficie y la abrieron. Estaba vacía, pero las paredes interiores estaban cubiertas de arañazos, como si alguien hubiera intentado salir desde dentro. El metal era de una aleación desconocida. La datación resultó imposible. Podía tener 1 año, o 100, o más. El general del KGB, Vladimir Kryuchkov, elaboró un protocolo secreto. Una sola frase de ese documento llegó a las memorias de su ayudante, publicadas en 2012. El objeto está activo. Recomiendo conservar el proyecto. El proyecto se conservó. El Baikal permaneció zona restringida,
incluso después de la caída de la Unión Soviética en 1991, cuando se abrieron ciudades secretas y se levantaron restricciones en todo el país. El Baikal siguió bajo control especial. Cousteau presentó su 18ª solicitud de expedición en 1992. Esta vez no llegó la respuesta habitual. El nuevo gobierno ruso la estudió durante 4 años. En 1996, con 86 años y los médicos recomendándole que no volviera a bucear, Cousteau recibió por fin el permiso. Su comentario al equipo fue breve: es mi última expedición, tengo que ver. Ver qué, no lo aclaró. En marzo de 1997, descendió a 1640 metros, 20 minutos fotografiando algo que no dejó ver a nadie. Subió blanco como la pared, con las manos temblando. Dijo una frase: lo he visto antes, en otro lugar, pero allí estaba cerrado. 90 días después, estaba muerto en París. Sus últimas palabras: Baikal tenía razón. Hasta aquí tenemos 2 historias que ocurren en lugares distintos, en décadas distintas, con personas distintas. Un portaaviones blanco en el fondo de la Antártida, a 42 metros, con una sola palabra grabada en el metal. Un lago siberiano, con objetos que se mueven a 80 kilómetros por hora en silencio absoluto, con estructuras rectangulares perfectas en el fondo y figuras que expulsan a 7 soldados entrenados hacia la superficie sin tocarlos. Cousteau en medio de las dos, conectándolas con una sola frase antes de morir. Podría ser coincidencia, podría ser una cadena de errores de medición, de delirios de moribundos y de accidentes estadísticos. Pero antes de decidir qué pensar, hay que ver los 7 puntos en los que estas 2 historias se tocan con precisión quirúrgica. El primero es la profundidad por debajo del nivel del mar. El fondo del Baikal está a 1187 metros por debajo del nivel del océano. No es un dato menor. En geología, eso significa que hay una grieta en la corteza terrestre lo suficientemente profunda como para llegar a zonas que normalmente solo existen bajo los fondos oceánicos. La Antártida tiene un perfil similar. Bajo el hielo, la corteza se hunde por el peso acumulado durante millones de años. Y en ciertos puntos de la costa occidental, el fondo rocoso está también muy por debajo del nivel del mar. 2 puntos en el planeta con una geometría interior comparable y profundidades que no tienen equivalente en ningún otro lago o masa de tierra continental. El segundo es la presencia de objetos artificiales. En el Baikal, estructuras rectangulares en el fondo, una cápsula metálica con ventanillas de aleación desconocida, objetos en movimiento a velocidades imposibles. En la Antártida, un portaaviones de 240 metros perfectamente horizontal en el fondo, completamente vaciado de contenido, sin señales de hundimiento violento. El tercero es la tecnología inexplicable. En el Baikal, velocidades de 80 km por hora bajo el agua con silencio total, figuras humanas a 70 metros de profundidad sin equipo de buceo, y una fuerza capaz de lanzar 7 cuerpos adultos desde 50 metros hasta la superficie en 15 segundos. En la Antártida, el almirante Byrd habló de aeronaves con velocidad increíble antes de interrumpir la operación más grande que Estados Unidos había enviado al Polo Sur. El cuarto es la cadena de muertes. No una muerte, no 2. Una cadena sistemática y prolongada, que en ambos casos sigue el mismo patrón. El testigo guarda silencio durante años, en algún momento habla o da señales de querer hablar, y muere poco después, en circunstancias que los registros oficiales explican con causas naturales o accidentales. Sokolov cae al agua en una noche tranquila. Belikov desaparece en un permiso. Rybakov muere en una carretera vacía, sin marcas de frenada. Bertrand choca contra un árbol, sin rastro de haber intentado frenar. Maranch muere 21 días después de publicar su entrevista. Fournier desaparece en Marsella, sin dejar rastro. El quinto es el secreto a largo plazo. Los archivos franceses sobre la expedición antártica de Cousteau están clasificados hasta el año 2048, 75 años de secreto. Los archivos soviéticos y rusos sobre el Baikal no tienen fecha de desclasificación oficial. El protocolo del general Kryuchkov de 1985, del que solo se filtró una frase, sigue siendo de acceso restringido. En la práctica de los servicios de inteligencia, los periodos de clasificación de 75 años se aplican a materiales que, si se hicieran públicos, alterarían de forma significativa la percepción colectiva de la historia. El sexto es la huella alemana en ambos lugares. En la Antártida, la expedición de Richter de 1938, la Nueva Suabia, el portaaviones con inscripción en alemán y documentos de 1944. En el Baikal, los archivos capturados por los americanos al final de la guerra incluían referencias a una expedición soviética al lago en 1938 en la que participaron especialistas alemanes. Los detalles siguen clasificados. El séptimo es la palabra. En el portaaviones antártico, Eingang, entrada, grabada en el metal del hangar.
En el Baikal, Cousteau dice al subir que lo que vio en la Antártida estaba cerrado y lo que vio en el Baikal estaba abierto. Una entrada cerrada, una entrada abierta, la misma palabra, el mismo concepto, en los dos lugares más profundos y más vigilados del planeta. 7 puntos de coincidencia exacta no son estadística, son un patrón. Lo que ocurrió después de la muerte de Cousteau en 1997 demuestra que el patrón continúa. En 2013, el empresario ruso Mikhail Proyorov financió una expedición privada al Baikal con objetivo declarado de investigar la fauna de aguas profundas. El equipo real incluía drones submarinos de última generación con cámaras de alta definición y sonares de precisión milimétrica. Bajaron el primer dron a 1400 metros. La cámara transmitía en tiempo real. Los operadores vieron estructuras en el fondo, líneas rectas, ángulos perfectos, formas que un geólogo del equipo describió después en una entrevista privada como una calle con edificios a ambos lados, bajo 1500 metros de agua. El dron desapareció. La señal se cortó de forma abrupta. $3 millones de equipo en el fondo sin respuesta. Lanzaron un segundo dron con las mismas coordenadas. Llegó a 1300 metros y empezó a moverse solo. El operador perdió el control. El dron aceleró, cambió de dirección y desapareció de todos los sistemas de seguimiento. La expedición se canceló al día siguiente. Proyorov declaró: problemas técnicos. La presión superó las especificaciones del equipo. 2 meses después, el buzo Dmitry Kozlov, 34 años, participante en la expedición, ingresó en el hospital. Diagnóstico: fallo multiorgánico simultáneo sin causa identificable. Murió en 3 días. La autopsia mostró daño interno consistente con exposición a radiación de tipo desconocido. En septiembre de 2015, durante maniobras navales rutinarias en el Baikal, el sonar de un buque militar detectó un objeto a 1200 metros de profundidad, moviéndose a 75 kilómetros por hora. Los hidrófonos no captaron ningún sonido. El objeto cambió de dirección hacia el barco, se detuvo a 200 metros bajo la quilla durante 8 minutos y luego descendió en vertical, de 1200 a 1600 metros en 10 segundos. El protocolo fue clasificado de inmediato. Un contramaestre llamado Alexei Voronov rompió en silencio en 2022 con una publicación anónima en un foro de internet. Lo vi con mis propios ojos. Nuestros submarinos no se mueven así. Los de nadie se mueven así. Era otra cosa. La publicación fue eliminada en 6 horas. Voronov desapareció 2 meses después. Su coche apareció en un bosque a 80 kilómetros de Irkutsk, vacío. Sin rastro. En 2019, la empresa de exploración submarina Ocean Infinity, mientras trabajaba en la costa occidental de la Antártida, detectó un objeto cilíndrico a 2 kilómetros del punto exacto donde Cousteau había buceado en 1972. Las dimensiones y la forma eran distintas al portaaviones blanco descrito por el equipo original, lo que sugería un segundo objeto en la misma zona. La Marina de los Estados Unidos declaró esa área zona de maniobras militares. Lleva 7 años consecutivos declarada zona de maniobras militares. Ningún barco civil ha podido acercarse desde entonces. En 2020, el batiscafo ruso Vityaz realizó un descenso científico al fondo del Baikal. A 1600 metros, los instrumentos registraron una cápsula que emitía luz azul. El batiscafo perdió el control de los sistemas de propulsión y ascendió solo a la superficie. Uno de los investigadores a bordo, el oceanógrafo alemán Thomas Brandt, fue hospitalizado al llegar a tierra con un cuadro de desorientación severa. 3 días después, se lanzó desde la ventana de la segunda planta del hospital. Sobrevivió con fracturas. En la nota que dejó en su habitación, escribió en alemán: Ich habe die Tore gesehen. He visto las puertas. En 2022, un equipo de investigadores chinos publicó en una revista científica de Pekín un artículo sobre una anomalía del campo magnético detectada sobre un área específica del fondo del Baikal. El diámetro de la anomalía era de 5 kilómetros. Su intensidad superaba en 4 veces el campo magnético normal de la zona. El artículo fue bloqueado por las autoridades chinas durante 2 años. Cuando finalmente se publicó en 2024, el investigador principal, el profesor Liu Wei, ya había emigrado a Canadá. No concede entrevistas. Ahora hay que detenerse y hacer lo que cualquier persona honesta debe hacer ante este tipo de material. Hay 3 formas de interpretar todo lo que acabas de leer. La primera es la interpretación escéptica. Los sonares de la época soviética eran instrumentos con márgenes de error significativos. Velocidades de 80 kilómetros por hora bajo el agua pueden ser reflejos acústicos de bancos de peces o corrientes de densidad térmica. El nitrógeno en sangre a 50 metros puede provocar alucinaciones vívidas y perfectamente coherentes, lo que en medicina se llama narcosis de nitrógeno. Las muertes de
de testigos se distribuyen en un periodo de 60 años. Estadísticamente, en un grupo de 40 personas que comparten un evento traumático, es esperable que mueran de causas variadas a lo largo de 6 décadas. Las clasificaciones de archivos por 75 años son protocolo estándar para operaciones de inteligencia, sin importar el contenido. Las últimas palabras de un hombre de 87 años, con el organismo deteriorado, no son necesariamente un mensaje cifrado. Pueden ser el recuerdo más reciente y emocionalmente intenso de una mente que se apaga. Todo esto es válido, todo esto es posible. La segunda interpretación es la geopolítica. Los alemanes sí exploraron la Antártida con objetivos militares antes de la guerra. Byrd sí interrumpió su operación sin explicación satisfactoria. La CIA y el KGB sí clasificaron materiales sobre el Baikal durante décadas. Cousteau sí tenía acuerdos con la NASA. En este marco, el portaaviones blanco podría ser un prototipo experimental alemán hundido deliberadamente para que no cayera en manos aliadas. Las estructuras del fondo del Baikal podrían ser instalaciones soviéticas secretas de pruebas de tecnología submarina avanzada, construidas durante la Guerra Fría en una zona que ningún satélite podía observar. Los objetos de alta velocidad podrían ser torpedos de nueva generación o vehículos no tripulados experimentales. Las muertes de testigos serían operaciones de limpieza de inteligencia, practicadas rutinariamente por todos los servicios del mundo durante ese periodo. En este escenario, no hay nada sobrenatural, solo estados que protegen tecnología militar a cualquier precio. Esta interpretación también es válida, también es posible. La tercera interpretación es la que ningún organismo oficial discutirá públicamente, pero que une todos los puntos con la menor cantidad de suposiciones adicionales. Bajo la corteza terrestre, en los puntos donde la grieta es más profunda y más antigua, existe algo que lleva ahí mucho más tiempo que cualquier civilización humana conocida. No viene del espacio, no es una base alemana, ni soviética, ni americana. Es anterior a todo eso por un margen que se mide en millones de años. Los dos puntos de acceso más directos a esa profundidad desde la superficie son la costa occidental de la Antártida y el fondo del lago Baikal. En ambos lugares hay señales de actividad que no corresponde a ninguna tecnología humana documentada. En ambos lugares hay una entrada. Una estaba cerrada en 1972, cuando Cousteau la encontró. La otra estaba abierta en 1997, cuando bajó por última vez. Lo que eso significa exactamente, Cousteau lo supo en 15 segundos de fotografías a 1640 metros de profundidad. Y se lo llevó consigo. Sus últimas palabras no fueron una confesión ni un delirio. Fueron la confirmación de algo que había sabido durante 25 años y que finalmente pudo verificar con sus propios ojos antes de morir. En 2029, el gobierno ruso ha prometido una desclasificación parcial de archivos del KGB del período soviético. Entre los documentos candidatos a ser liberados están los expedientes del Baikal de los años 50, 70 y 80. En 2048 expiran los 75 años de clasificación de los archivos de la DGSE francesa sobre la expedición antártica de Cousteau, las películas del descenso al portaaviones blanco, los documentos del cajón alemán, el informe completo que Cousteau entregó a los agentes en su casa de París en febrero de 1973 podrían hacerse públicos. Claude Richard tiene 94 años. Vive en una residencia en Tolón. Es el último miembro con vida de la tripulación que bajó al portaaviones blanco. En 2015, un periodista logró hacerle una pregunta directa. Le preguntó si alguna vez hablaría de lo que vio en la Antártida. Richard lo miró durante unos segundos. Luego respondió: ¿Quiere usted morir joven? Eso no es la respuesta de alguien que vio un barco hundido y documentos aburridos. Es la respuesta de alguien que sabe exactamente qué precio tiene hablar. Quedan 3 años para 2029, 22 para 2048. Quizás los archivos aparezcan completos, quizás aparezcan con páginas tachadas, quizás no aparezca nada porque ya fue destruido hace décadas en algunas salas sin ventanas. Pero el Baikal sigue ahí, la Antártida sigue ahí. Los sonares siguen detectando objetos que no deberían existir. Los drones siguen previendo la señal en las mismas coordenadas. Y los investigadores que se acercan demasiado siguen muriendo con una regularidad que ninguna estadística explica bien. Cousteau lo vio, tuvo razón, y eligió guardar silencio durante 25 años, porque entendió que esa era la única forma de llegar a viejo. La pregunta que queda no es si es verdad, la pregunta es si estás dispuesto a saber la respuesta cuando los archivos finalmente se abran, o si prefieres dejar la entrada donde está, cerrada.
Hay un principio básico en el análisis de inteligencia que se llama convergencia de indicadores. Significa que cuando múltiples fuentes independientes, en lugares distintos, en periodos distintos, describen el mismo fenómeno sin haberse comunicado entre sí, la probabilidad de error simultáneo se reduce de forma drástica. No es prueba, pero es algo más que coincidencia. Lo que conecta el Baikal con la Antártida no es una teoría, son 7 puntos de convergencia exacta que ningún analista honesto puede ignorar. El primero ya lo conoces, la profundidad por debajo del nivel del mar. El fondo del Baikal está a 1187 metros bajo el nivel del océano. La costa occidental de la Antártida, bajo el hielo, tiene zonas donde la roca base está igualmente hundida por debajo de ese nivel por el peso acumulado de millones de años de glaciación. Son los dos únicos puntos de masa continental en el planeta donde la corteza terrestre desciende tan profundamente por debajo del nivel oceánico. Geológicamente, eso significa que en esos dos lugares, la distancia entre la superficie y las capas inferiores de la litosfera es menor que en cualquier otro punto continental de la Tierra. El segundo punto es la antigüedad. El Baikal tiene entre 25 y 30 millones de años. La costa occidental antártica lleva decenas de millones de años en su configuración actual bajo el hielo. Los dos lugares más monitorizados, más restringidos y más rodeados de muertes inexplicables del planeta son también dos de los más antiguos en términos geológicos. El tercero es la huella alemana en ambos. En la Antártida, expedición de 1938, Nueva Suabia, portaaviones con inscripción en alemán y documentos de 1944. En el Baikal, en los archivos alemanes capturados al final de la Segunda Guerra Mundial, los servicios de inteligencia americanos encontraron referencias a una colaboración científico-militar entre la Alemania nazi y la Unión Soviética en 1938, centrada específicamente en el Baikal. Los detalles siguen clasificados. El año es el mismo en los dos lugares, 1938, el mismo año en que Alemania envió una expedición al Polo Sur y firmó acuerdos científicos con Moscú. El cuarto es la tecnología que no debería existir. En el Baikal, objetos que se desplazan a 80 km por hora en silencio absoluto y ascienden verticalmente 1,5 kilómetros en segundos. En la Antártida, lo que Byrd describió como aeronaves de velocidad increíble, antes de cancelar la mayor operación militar polar de la historia americana. En los dos casos, la descripción corresponde a capacidades que ninguna nación tenía en ese momento ni tiene documentadas públicamente hoy. El quinto es el patrón de muertes. No basta con enumerar nombres, hay que mirar la estructura. En los dos lugares el patrón es idéntico. El testigo sobrevive al evento, guarda silencio durante años o décadas. En algún momento muestra señales de querer hablar o efectivamente habla y muere poco después en circunstancias que los registros oficiales catalogan como naturales o accidentales. El margen de tiempo entre la señal de querer hablar y la muerte varía entre 21 días, el caso de Marange, y 2 meses, el caso de Voronov. No hay ningún testigo directo de ninguno de los dos lugares que haya hablado abiertamente y haya vivido más de 3 meses después de hacerlo. El sexto es la clasificación a largo plazo. 75 años para los archivos franceses sobre la Antártida, sin fecha para los archivos soviéticos sobre el Baikal. Esos periodos no son aleatorios. En la práctica de los servicios de inteligencia occidentales, la clasificación estándar es de 25 a 30 años para operaciones de inteligencia rutinarias. Se aplican 75 años únicamente cuando el contenido del material podría generar consecuencias que el sistema considera imposibles de gestionar con los marcos existentes. No es burocracia, es una decisión deliberada sobre qué puede saber la sociedad y cuándo. El séptimo es la palabra. Eingang en el metal del hangar antártico y la frase de Cousteau al subir del Baikal. Lo he visto antes, en otro lugar, pero allí estaba cerrado. La misma palabra, el mismo concepto, en los dos extremos del mundo. Eso fue hasta 1997. Lo que ocurrió después demuestra que el patrón no se cerró con la muerte de Cousteau. En 2013, una expedición privada financiada por el empresario ruso Mikhail Prokhorov bajó drones de última generación al Baikal. Coste del equipo, $3 millones. El primer dron llegó a 1.400 metros y transmitió en tiempo real durante 4 minutos. Los operadores vieron en pantalla estructuras de ángulos perfectos, líneas rectas de cientos de metros, formas que uno de los geólogos del equipo describió en una conversación privada posterior como una ciudad sumergida. La señal se cortó. El dron no respondió. El segundo dron siguió las mismas coordenadas, llegó a 1.300 metros y empezó a moverse solo. El operador perdió el control por completo.
momento. El dron aceleró, giró y desapareció de todos los sistemas de seguimiento en menos de 10 segundos. La expedición se canceló a la mañana siguiente. 2 meses después, el buzo Dmitry Kozlov, 34 años, uno de los técnicos de la expedición, ingresó en el hospital con fallo simultáneo de múltiples órganos sin causa identificable. Murió en 72 horas. La autopsia reveló daño interno consistente con exposición a un tipo de radiación no catalogada en la literatura médica estándar. En septiembre de 2015, maniobras militares rutinarias en el Baikal. El sonar detectó un objeto a 1200 metros de profundidad, desplazándose a 75 kilómetros por hora. Los hidrófonos no registraron ningún sonido. El objeto se acercó al barco, se detuvo 200 metros bajo la quilla durante 8 minutos exactos y luego descendió en vertical, de 1200 a 1600 metros en 10 segundos. El protocolo fue clasificado en el mismo momento. Un contramaestre de la tripulación, Alexei Voronov, publicó de forma anónima en un foro civil en 2022. Lo vi con mis propios ojos. Nada de lo que existe se mueve así. La publicación desapareció en 6 horas. Voronov fue visto por última vez 2 meses después. Su coche apareció en un bosque a 80 kilómetros de Irkutsk. Las puertas estaban cerradas desde dentro. El motor seguía en marcha, no había nadie dentro. En 2019, la empresa de exploración submarina Ocean Infinity operaba en la costa occidental de la Antártida a 2 kilómetros exactos del punto donde Cousteau había buceado en 1972. Sus sistemas detectaron un objeto cilíndrico en el fondo, dimensiones distintas al portaaviones blanco. Un segundo objeto en la misma zona. La Marina de los Estados Unidos declaró el área Zona de Operaciones Militares Restringidas. En menos de 48 horas, lleva 7 años consecutivos con esa designación. Ningún barco civil ha podido acercarse desde entonces. En 2020, el batiscafo científico ruso Vityaz realizó un descenso al fondo del Baikal. A 1600 metros, los instrumentos registraron una fuente de luz azul en el fondo. El batiscafo perdió el control de los motores y ascendió solo a la superficie mediante los sistemas de emergencia. El oceanógrafo alemán Thomas Brandt, investigador principal de la misión, fue hospitalizado en Irkutsk con desorientación severa y pérdida de coherencia temporal. 3 días después, se lanzó desde la ventana de la segunda planta del hospital. Sobrevivió. En la nota manuscrita que dejó en su habitación, escribió 4 palabras en alemán. Ich habe die Tore gesehen. He visto las puertas. En 2022, investigadores chinos de la Universidad de Pekín publicaron un artículo sobre una anomalía magnética de 5 kilómetros de diámetro, detectada sobre un área específica del fondo del Baikal. La intensidad del campo magnético en esa zona cuadruplicaba los valores normales para ese tipo de geología. El artículo fue bloqueado por las autoridades chinas durante 2 años, antes de permitir una versión reducida. El investigador principal, el profesor Liu Wei, emigró a Canadá antes de la publicación. No concede entrevistas. Su única declaración pública al llegar a Canadá fue: hay preguntas para las que no estamos preparados. Ahora, hay que ser completamente honestos sobre lo que todo esto puede significar. Hay 3 formas de leer esta historia, y las 3 tienen argumentos válidos. La primera lectura es la escéptica. Los sonares soviéticos de los años 50 tenían márgenes de error significativos. Las velocidades de 80 km por hora bajo el agua pueden corresponder a reflejos acústicos de corrientes de diferente densidad térmica o de bancos de fauna que el sonar interpreta como objetos sólidos. La narcosis de nitrógeno, que aparece en buzos a partir de 30 metros de profundidad, produce alucinaciones perfectamente estructuradas y coherentes que el buzo experimenta como absolutamente reales. 7 testigos bajo esa presión fisiológica podrían describir el mismo fenómeno alucinatorio, porque todos sufren el mismo proceso químico. Las muertes distribuidas en 60 años entre un grupo de 40 personas son estadísticamente esperables. Las palabras de un hombre de 87 años en estado terminal no son mensajes cifrados. Son los últimos fragmentos de una mente que se desconecta. Todo eso es posible. La segunda lectura es la geopolítica. Los alemanes sí exploraron la Antártida con objetivos que iban más allá de la biología marina. Byrd sí canceló su operación sin explicación satisfactoria. El KGB sí construyó instalaciones secretas en el fondo del Baikal durante la Guerra Fría, protegidas por el hecho de que ningún satélite podía observar el interior del lago. Los objetos de alta velocidad son prototipos de vehículos no tripulados probados en la única zona del mundo donde no podían ser detectados por inteligencia extranjera. Las figuras en trajes plateados son buzos militares soviéticos usando equipos de respiración de circuito cerrado experimental, que no dejaba burbujas visibles.
El efecto de expulsión hacia la superficie podría ser consecuencia de un dispositivo de presión acústica disparado accidentalmente durante las pruebas. Las muertes son operaciones de limpieza estándar para proteger tecnología clasificada. Cousteau era un activo de inteligencia que vio demasiado y cuya muerte convenía tanto a París como a Washington. Eso también es posible. La tercera lectura no necesita extraterrestres ni ciencia ficción. Solo necesita una premisa que la geología no contradice, que en ciertos puntos muy específicos de la corteza terrestre existe actividad de origen no humano que lleva activa mucho más tiempo que cualquier civilización documentada. No viene de fuera, está dentro. El Baikal tiene 30 millones de años. La vida compleja en la Tierra tiene varios cientos de millones. No hay ninguna ley física que diga que en ese tiempo no pudo desarrollarse algo paralelo a lo que ocurrió en la superficie. Los dos puntos de acceso más directos desde la superficie a esas profundidades son los mismos dos puntos que llevan 90 años generando incidentes que ningún gobierno explica y que todos clasifican. En esa lectura, la inscripción Engang no es una marca técnica ni el nombre de un compartimento. Es exactamente lo que dice, una entrada a algo para alguien. Y Cousteau, que la encontró cerrada en 1972 en el fondo del Océano Austral, la encontró abierta en 1997 en el fondo del lago más antiguo del mundo. Quedan 3 años para que el gobierno ruso haya prometido una desclasificación parcial de archivos del KGB. Entre los expedientes candidatos están los del Baikal de los años 50 y 80. En 2048 expiran los 75 años de clasificación de los archivos de la inteligencia francesa sobre la expedición antártica de Cousteau. Si esos documentos aparecen completos y sin redactar, el mundo verá las películas del portaaviones Lanco, los documentos del cajón alemán de 1944, el informe que Cousteau entregó a los agentes de la DGSE en febrero de 1973 y las fotografías que tomó durante 20 minutos en el fondo del Baikal, tapando el objetivo con la mano para que nadie más las viera. Claude Richard, 94 años, vive en una residencia de Tolón. Es la última persona viva que bajó al portaaviones blanco con Cousteau. A un periodista que en 2015 le preguntó si alguna vez hablaría de lo que vio, respondió con una pregunta: ¿quiere usted morir joven? No es la respuesta de alguien que vio un barco oxidado y papeles mojados. Es la respuesta de alguien que sabe con exactitud qué vale ese silencio. La pregunta final no es si todo esto es real. La pregunta es, ¿qué harás con esa respuesta si en 2029 o en 2048 los archivos se abren y resulta que las 3 versiones eran incompletas, que la verdad era más simple y más grande que cualquiera de ellas? Cousteau la vio, eligió no contarla. Y sus últimas palabras no fueron para su mujer, no fueron para la historia, no fueron para ningún periodista, fueron para él mismo. Baikal tenía razón.